Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase. Eh, Vamos a hablar de la literatura en el Pentateuco o en la Torá. Em, el término hebreo Torá significa instrucción de Dios. Sin embargo, nosotros lo llamamos Pentateuco. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque el Pentateuco significa 5 rollos y es un término que está derivado del idioma griego al cual se tradujo la Biblia en el siglo II antes de Cristo y de donde ahí nosotros tomamos los nombres de los libros. Em, Luego del exilio, les voy a hacer un pequeño resumen. Luego del exilio en Babilonia, el pueblo judío se volvió muy rígido en la tradición y conservación de su sistema religioso, ¿sí? Esto fue causado, por un lado, por el trauma que significó a nivel sociocultural el cautiverio en Babilonia y en Asiria, y después también por las influencias del mundo grecorromano, su cultura, sí que era a donde llegaba el imperio grecorromano. Obviamente ellos trasladaban también su cultura de adoración de politeísta. Entonces, bueno, los judíos se sintieron amenazados y obviamente lo que hicieron fue reforzar muy fuertemente su identidad nacional y cultural a través de la tradición y conservación de todo un sistema religioso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta identidad nacional del pueblo de Israel siempre estuvo relacionada o íntimamente ligada a su pacto con Dios, ¿sí? Eh, bueno, ahora, o sea, más elementos que ustedes tienen que conocer, y los voy a dejar pensando 5 segundos. Este desafío. ¿El Pentateuco fue escrito por Moisés o no? Bueno, les voy a contar. La posición tradicional y la Biblia afirman que Moisés escribió de puño y letra los escritos que forman parte del Pentateuco, ¿sí? Tenemos inclusive abundantes referencias bíblicas respecto a que Moisés registró las narrativas y las leyes que dieron forma al Estado de Israel, y por este motivo todos los teólogos antiguos llegaron a tener la convicción de que Moisés estuvo sentado escribiendo los rollos, ¿sí? Tenemos como ejemplos Éxodo 17, versículo 14, o Números 33, versículos 1 y 2, para que después lo quiera buscar, digamos, cuando finalizamos la clase, lo puede hacer. Igualmente en los apuntes de clase también hay un par de ejemplos más. Sin embargo, los más recientes análisis críticos y literarios, en especial a partir del siglo XIX, sugieren que el texto del Pentateuco no fue escrito solamente por Moisés, ¿sí? Pero no te asustes, ¿sí? El núcleo, todas estas teorías de análisis crítico y análisis literario, o sea, no niegan que Moisés fue el autor, o sea, es indudable e indiscutible que el núcleo literario es mosaico. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que hacen estas teorías críticas? Lo que dicen es que Moisés, por un lado, utilizó fuentes anteriores para escribir el Pentateuco y que también fue ayudado en la redacción definitiva por otros autores. Esto tiene algunos elementos que permiten validar esta teoría, como por ejemplo, la narrativa del diluvio, ¿sí?, tiene paralelos en otras culturas. Por ejemplo, en la cultura babilónica estaba la epopeya de Gilgamesh, que relataba también las aventuras del protagonista en torno a un diluvio universal. En China también hay un personaje que se llama Nuwa, aunque acá la fonética con Noa o con Noé es parecida, pero también narra las historias del diluvio. Obviamente en esta historia china hay un hombre pez que es un protagonista o uno de los protagonistas de la historia. Pero incluso llegamos a encontrar narrativas del diluvio hasta en la cultura maya, ¿sí?, en las culturas mesoamericanas. Entonces, esto es lo que hace que Julius Wellhausen, o Julius Wellhausen, para pronunciarlo correctamente,
haya afirmado que el Pentateuco no fue escrito exclusivamente por Moisés. También tenemos otros puntos, si bien los vamos a ver más adelante, se los spoileo, que es que, por ejemplo, Esdras terminó de conformar el Pentateuco tal como lo conocemos hoy, que fue quien lo terminó de compaginar. Entonces esto lleva a pensar que a lo largo de un proceso histórico y sociocultural hubo muchas personas encargadas de no solo de copiar los rollos, ¿sí? Que eso es algo que nosotros admitimos en general, que los escribas, que la tradición oral se registró por escrito y que luego los escribas y decenas o cientos de escribas a lo largo de los siglos fueron copiando los rollos, haciendo copias idénticas para seguir conservando la tradición y los escritos. Pero bueno, tengamos en cuenta que los rollos se degradaban, que a su vez el pueblo de Israel sufría conquistas o había reyes que no respetaban la ley de Dios y entonces los rollos quedaban olvidados, pero siempre había alguien que los conservaba, que los guardaba, que los copiaba, ¿sí? Y después las distintas escuelas de profetas y que fueron también realizando la conservación y curado de los rollos y bueno, participando en cierta forma indirecta o directa del registro de las historias. Así que bueno, esto es lo que el estudio científico de la Biblia, desde el punto de vista de la crítica literaria, sostiene acerca de la conformación definitiva del Pentateuco y también del Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, dicen que así como Esdras terminó de editar y compilar el texto durante el periodo post-exílico, en la forma final que hoy conocemos, también pudieron participar otras escuelas de escribas y de profetas también en la conservación y edición de los textos. Bueno, acá les quiero hacer un paréntesis que me parece importante, pero que está en los apuntes de clase, figura como una nota al pie porque es algo muy técnico. Esta teoría documental de Wellhausen del siglo XIX fue una teoría de crítica literaria que surgió, por supuesto, influenciada por la moda académica de la teoría de la evolución y también todas las influencias de la crítica sociológica, cultural, que fue surgiendo a nivel de la academia por aquellos tiempos. ¿Sí? Esta teoría, inclusive hoy, sigue vigente y no ha sido refutada, sí, aunque por supuesto tiene quienes la apoyan y quienes son detractores de la misma. Esta teoría dice que en general hay 4 corrientes literarias que se pueden identificar en todos los escritos del Antiguo Testamento y también del Pentateuco. Estas corrientes son 4. Es por un lado la corriente eloísta, que es la corriente en la cual nosotros vemos que a Dios lo llaman Elohim en los escritos. Elohim es el nombre universal de Dios, el nombre del Dios universal, ¿sí? Luego está la corriente yavista, que es la corriente que en sus escritos literarios identifica a Dios como Yahvé, como Dios, el Dios personal que está conmigo, que me acompaña siempre. Fíjense ustedes qué paralelismo hay con el Nuevo Testamento, ¿no? En el cual nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos que, o sea, sabemos y sentimos que Dios está con nosotros y que es una relación personal la que tenemos con Él. Y luego están las corrientes sacerdotales y deuteronomistas que se enfocan, la sacerdotal puntualmente en el conservar toda la tradición litúrgica, en todos los formatos religiosos, en los sacrificios, en regular y determinar todo lo que hay que hacer ante un determinado pecado, ¿sí? Y después la corriente deuteronomista, que es la que es mayormente historicista, que se dedica a registrar la historia de la identidad nacional de Israel. Bueno, cada uno de estos 4 enfoques distintos hacen presuponer que no hubo un único autor de cada libro, sino que tuvo la participación indirecta de otros escribas, escuelas de escribas y compaginadores a lo largo de los siglos, y que fueron los que conservaron el texto para que, de manera evolutiva, Esdras pudiera darle forma al Antiguo Testamento tal como lo conocemos hoy, tal como nos llegó hoy, y darle forma a ese primer canon formal
que hubo de las Escrituras. Si bien en los libros de Reyes encontramos que hubo reyes que de repente redescubrieron los rollos y los sacaron a la luz y se los leyeron al pueblo, sí, sobre todo en épocas previas a las conquistas babilónicas y asirias. Bueno, la realidad es que el canon formal, tal como hoy lo conocemos, finalizó en la época de Esdras hacia el siglo V antes de Cristo. Algo más quería mencionarles. Sí, antes de pasar al próximo tema, que es que estas corrientes literarias, fíjense el paralelismo que también tienen con el Nuevo Testamento, porque estas corrientes literarias, así como poseen distintos enfoques, ¿sí?, de una misma historia del pueblo de Israel en su relación con Dios, en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, los 4 evangelios tienen enfoques distintos. Inclusive los sinópticos, que son en Mateo, Lucas y Marcos, tienen también distintos enfoques acerca de la vida de Jesús y cada autor lo narra desde su perspectiva, por supuesto con muchísimos puntos de contacto, por eso se les conoce como los evangelios sinópticos, pero convengamos que cada uno tiene una perspectiva distinta. Y obviamente el libro de Juan es donde ese cambio de perspectiva es mucho más notorio. Bueno, los géneros literarios del Antiguo Testamento. Esto es algo que ustedes tienen que también poder reconocer. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo en el estudio personal de hacer una interpretación más correcta de lo que están leyendo. Por un lado tenemos la prosa, por otro lado las profecías y por otro lado la poesía. La prosa, a su vez, tiene una prosa histórica, una prosa legislativa, que es todo el cuerpo de leyes, y después una narrativa. Ahora, después de que les explico, desde que les presento el gráfico, les voy a dar una descripción un poquitito más extendida de cada una de ellas. Luego tenemos que la profecía contiene oráculos de salvación o de juicio, y que la poesía la podemos dividir en religiosa y lírica y en sabiduría sapiencial. Todas, sin embargo, excepto la prosa legislativa y la prosa histórica, terminan teniendo puntos de contacto con la apocalíptica. La apocalíptica, brevemente se los resumo, es un género literario que surgió luego de la restauración de Israel, luego del exilio babilónico, ¿sí?, cuando ellos están restaurando Jerusalén, y en todos los años hasta la venida de Jesús. ¿Sí? Cuando uno se pone a investigar, muchas piezas literarias apocalípticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, obviamente, la gran mayoría de ellas no eran inspiradas. Hoy, como literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, podemos reconocer las adiciones al libro de Daniel, a partir del capítulo 9, por ejemplo, u otras piezas más. O algunos escritos del libro de Isaías también pueden ser reconocidos como literatura apocalíptica, sobre todo hacia el final, pero bueno, estos ya son elementos demasiado técnicos que los vamos a ver en los cursos de los libros proféticos y los libros históricos. Bueno, avancemos. Ustedes tienen que conocer también, perdón, me estaba olvidando de ampliarles un poquitito qué es cada una de los géneros literarios. Bueno, el relato histórico, algo que ustedes tienen que saber es que estos relatos recuerdan lo que ocurrió, ¿sí? Pero no tienen el propósito historiográfico moderno. O sea, la intención del autor no es registrar los hechos en su máximo nivel de detalle para que puedan ser analizados de manera científica, ¿sí? Sino que tienen el propósito de registrar lo que pasó y el por qué, pero desde un punto de vista teológico. Entonces, por supuesto, hay referencias geográficas, referencias a personajes de la historia, pero no es el propósito registrar al máximo nivel de detalle fechas, lugares, personajes o participantes, sino que vemos
que el objetivo es otro. La narración épica pasa algo similar. Revelan las gestas nacionales, como por ejemplo lo que pasó con David y Goliat o el cruce del Mar Rojo. Y sin embargo, aún en estas gestas nacionales tenemos distintas perspectivas. Nosotros vamos a tener un ejercicio acerca del cruce del Mar Rojo, donde vamos a poder comparar que en dos narrativas distintas hay dos géneros literarios y que a su vez pueden tener alguna discrepancia. No les quiero spoilear la actividad práctica, ya la van a ver. Pero por ejemplo, en David y Goliat, cuando uno lee las dos narrativas que hay al respecto, en libros distintos, en uno parecería ser que David es el que mata a Goliat, pero en otro de los libros, cuando uno lo lee en hebreo, parecería sugerir que en realidad David no mató a Goliat, sino que mató a un hermano de Goliat. Pero bueno, esto ya son interpretaciones lingüísticas muy intrincadas, que la historia termina siendo la misma, pero bueno, el lector que lo lee sin conocer estos detalles técnicos dice, bueno, no, pero pará, acá hay una discrepancia en la Biblia, entonces la historia no puede ser verdad, y empiezan a sembrar dudas, donde en realidad cuando uno utiliza las herramientas correctas, se da cuenta de que son cambios lingüísticos y que no tienen que ver con la veracidad del relato. Bueno, también vamos a encontrar en el Pentateuco genealogías. Abundan las genealogías. Por ejemplo, el libro de Números, si mal no recuerdo, tiene no sé cuántos capítulos que son exclusivamente genealogías. Y les puedo asegurar que es una de las partes a mi gusto más aburridas de la Biblia. Sin embargo, estas genealogías lo que tienen es un doble propósito. Por un lado, afirmar el sentido de pertinencia, ¿sí? Porque no se trata de un árbol genealógico completo, sino que se mencionan las genealogías o las personas que tienen algún significado especial, y después también afirmar el sentido de pertenencia del pueblo de Israel para saber de dónde vienen. Pasemos a la poesía. La poesía, encontramos distintos tipos de poesías, ¿no? En el ejercicio práctico que vamos a realizar, vamos a tener el relato poético y de la épica del cruce del Mar Rojo como uno de las historias que vamos a analizar. Pero sin embargo, en el Pentateuco encontramos también los poemas sobre los orígenes. El Génesis, fundamentalmente, hace una defensa de los mitos antiguos y los trae a la perspectiva de Dios, ¿sí? Y del pueblo de Israel. Por eso el Génesis no lo debemos utilizar para contradecir o negar las ciencias, como se ha hecho en el pasado, ¿sí? Que es un gran error, sino que es un relato que es complementario a las ciencias y que lo podemos armonizar con las mismas. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer con las ciencias modernas, cómo pueden dialogar entre ellas, pero bueno, vamos a seguir adelante ahora. Después tenemos la lírica religiosa, ¿sí? Que son los salmos, por ejemplo, y los sapienciales, los libros sapienciales, que también es poesía, que tiene que ver con las distintas colecciones de sabiduría existencial, por ejemplo, que encontramos en Proverbios, en Eclesiastés o en Job. Que al margen también Job tiene un relato paralelo en la literatura babilónica. Esto es algo para que lo sepan, una perlita. Y no sé si también creo que hay un relato egipcio que narra la vida de un personaje muy similar a Job. Eso después lo googleo y se los paso en el aula, y si me olvido háganme acordar porque es muy interesante conocerlo. Y también finalmente, como última característica que quiero que conozcan sobre los géneros literarios, es toda la parte legislativa, ¿sí? Yo les mencioné previamente que todas las leyes del Antiguo Testamento, hay leyes ceremoniales que no tienen validez para el cristiano, ¿sí? Esto tengámoslo claro, por favor, para no cometer errores y trasladar leyes al pueblo a los creyentes que no tienen aplicación. Pero bueno, todo el cuerpo legislativo tiene, por un lado, todo lo que tiene que ver con el pacto con Dios, ¿sí?
que regula la relación del hombre y del pueblo, de la comunidad de Israel, con Dios. Por otro lado, encontramos también un corpus jurídico que está relacionado con todas las relaciones, valga la redundancia, humanas y sociales en el marco de la sociedad agrícola ganadera en la que vivía el pueblo de Israel, que además estaba organizado en forma tribal, ¿sí? Entonces, había que decir, bueno, ¿qué pasa si un vecino te roba una cabra? O si por accidente el vecino de tu campo te mata un cordero o una oveja. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se restituye? ¿Cuáles son los parámetros de justicia que tenemos que aplicar? Y así como estos burdos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Eso es lo que nos da este cuerpo legislativo de leyes casuísticas, es, bueno, nos da un poco cómo era la cultura y cómo era la convivencia social de esa época en ese periodo histórico puntual del pueblo de Israel. Y después, por último, en lo que son las leyes, tenemos todo el cuerpo normativo religioso, que mayormente lo encontramos expresado en el libro de Levítico. Bueno, continuamos avanzando y ya le metemos el tramo final. Ya quedan poquitos temas de esta clase. De cuestiones que ustedes también tienen que conocer para una realización de interpretación correcta del Pentateuco. Bueno, las características de la narrativa histórica. Si la narrativa histórica tiene origen en un hecho histórico, obviamente, y habíamos mencionado que el propósito historiográfico no era registrar puntualmente todos los hechos y detalles, sino que es mostrar lo que pasó desde un énfasis en particular que realiza el autor, y siempre con estos 3 puntos que yo les voy a mencionar ahora, que son Dios como centro de la historia, ¿sí? También se realiza un énfasis en las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes en la conformación final del Antiguo Testamento era lo que en definitiva iba a garantizar, según la corriente sacerdotal literaria, la supervivencia del pueblo de Israel. Y también una historia que está incompleta. ¿Por qué? Porque se incluye una promesa, que es la de entrar en la nueva tierra, pero el Pentateuco no termina esa historia, ¿sí? Termina con el fallecimiento de Moisés, que obviamente acá tienen otra perlita, cómo pudo Moisés escribir acerca de su propio fallecimiento, pero no es para sembrarles dudas acerca de la autoría, sino por una cuestión de sentido común. Dios registró la muerte de Moisés, pero lo hizo a través de Josué y de los escribas que estaban en la época o que respondían a Josué. Hay algunos autores de la crítica literaria que dicen que, bueno, no, el Pentateuco en realidad debería llamarse Hexateuco. ¿Por qué? Porque debería incluir también el ingreso a la tierra para que la historia sea completa, y entonces deberíamos incluir también el libro de Josué dentro de los primeros libros de la Biblia. Obviamente son opiniones. Hay otras opiniones de otros académicos que dicen no, pero el Pentateuco no debería ser Pentateuco, sino que debería ser Heptateuco, sino que, es decir, además de Josué tendríamos que agregar a Jueces. ¿Por qué? Porque habría que contar la historia o incluir dentro de ese lapsus literario o de esa compaginación literaria, deberíamos incluir también qué pasó con el pueblo de Israel una vez que ingresó a la tierra, la conquistó, y cuando se asentó, cómo lo hizo. De vuelta, son opiniones, la realidad y clasificaciones, criterios de clasificación que la verdad que no nos aportan mucho a nuestro estudio personal, pero que bueno, ustedes tienen que saber que existen. Bueno, también las características de la narrativa histórica tienen un propósito estético, que lo vamos a ver hacia el final de la clase, pero estos relatos tienen esquemas que se repiten y siempre, o por lo general, están alrededor de conflictos entre hermanos, engaños, el más común de ellos es el
el de Jacob, que era el rey del engaño, ¿sí? O mostrar el lugar de la mujer en cada uno de los relatos. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, el lugar que tenía Sara, después vemos lo que pasó con la mujer egipcia, vemos también cuando uno de los patriarcas ingresó en Egipto. Tengo un lapsus en este momento, no me acuerdo si fue Abraham o Isaac, y que le dijo al faraón que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. Bueno, entonces vemos que también la mujer tiene lugar en los relatos. Ahora, antes de ir al final, les quiero también destacar que el Pentateuco también tiene otro propósito histórico, que es mostrar la identidad de Israel en 5 grandes capítulos o lecciones. Estos son la creación, o sea, todos los relatos de la historia primigenia, ¿sí? Después la vida de los patriarcas, ¿sí? Que va de Génesis capítulo 12 hasta el final del libro. Lo que pasó después con Israel desde que llegó a Egipto hasta que salió de Egipto. Encontramos este Israel en Egipto entre Génesis 37 y Éxodo capítulo 1. Algunos eruditos, ahí sí, como dice la Filmina, señala que la correspondencia histórica de este periodo está ubicado aproximadamente en la dinastía de los Hicsos, ¿sí? Ahí tienen las fechas, desde 1780 al año 1550 a.C. Hay otros que van un poquito más atrás en la historia, otros eruditos que dicen que Israel en Egipto probablemente haya estado durante el reinado de Ramsés II. Bueno, hay, como les decía anteriormente, el propósito histórico no era registrar con detalle los años y los lugares y los personajes, sino el propósito teológico de decir, Dios estuvo con nosotros, Dios tuvo este propósito con nosotros, Dios nos sacó de esta tierra para llevarnos a otra, ¿sí? Eso es la historia en el Antiguo Testamento y en particular en el Pentateuco. Después, bueno, muestra el éxodo de Egipto y lo que pasó en esa épica narrativa, y después también el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel en su inicio al camino de la tierra prometida. Estos son los 5 grandes capítulos de la identidad del pueblo de Israel. Para ir terminando, les quiero mostrar un poquitito para que ustedes aprendan a reconocer cuando leen cuál es el modelo estético literario de todos los relatos narrativos del Pentateuco, y también los van a encontrar en el Antiguo Testamento. Por un lado, encontramos un escenario. Ese escenario cuenta con incidentes preliminares, que son los que dan comienzo a la acción de la historia. Estos incidentes preliminares como que van subiendo, van escalando el nivel del conflicto hasta que se convierten en un incidente causal, o sea, un incidente que produce la generación o el blanqueo de ese conflicto que ya estaba latente en esos incidentes preliminares. Después continúa avanzando la historia hasta que el conflicto se vuelve más intenso, ¿sí? Esa intensidad llega a un clímax, donde luego después comienza a desenredarse el conflicto, surge una resolución que hace que finalice toda la acción de la historia y finalmente llegamos a una conclusión final de la historia. Así que bueno, dejamos acá. Esta fue toda la unidad 1 en estas 2 pequeñas partecitas. Les dejo después en el aula virtual todas las actividades adicionales que tienen que realizar para ir profundizando en el estudio, y nos vemos en la próxima unidad, donde vamos a seguir tratando otros elementos relevantes del Pentateuco. Bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Nos seguimos viendo en el aula virtual, escribiendo, y estoy a disposición, por supuesto, para cualquier consulta. Gracias, nos vemos hasta la próxima.